Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Los cristianos que son salvos en el arrebatamiento también serán juzgados por las cosas malas y buenas que hayan hecho en la tierra. La prueba de que el cristiano no va a ser sometido a un juicio en relación a su vida es precisamente que el Señor lo halle digno, arrebatándolo antes de que lleguen los juicios que vendrán sobre la tierra. Sí hay un juicio para el creyente después del arrebatamiento, pero no para definir su eternidad, sino más bien su galardón. Amén. Hay un juicio ante el tribunal de Cristo, donde cada creyente recibirá conforme a su obra y vida en los días que estuvo sobre la tierra en relación a lo que fue su vida cristiana. Porque el juicio de salvación o condenación por la muerte y resurrección de Cristo y la aceptación del creyente en su vida de la obra de Cristo lo exonera De ese juicio. de ese juicio. Así que los cristianos vamos a recibir una recompensa, pero para bien. Amén. Ya Apocalipsis es claro, dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, cuando se habla de galardón es premio. No es lo mismo que Dios en su infinita gracia me lleve y me diga: venga, usted hizo esto, esto y esto por mi obra, aquí está su galardón. Al juicio que le va a hacer, por ejemplo, a los que van a sobrevivir a la tragedia de la semana 70, que a los de la izquierda les dirá: id malditos al fuego eterno, por ejemplo. O el juicio que se va a dar cuando termine el reino y llegue lo que llamamos el juicio final. Que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, que es la muerte segunda. Entonces, recuerde, una cosa es el juicio de las naciones vivientes, otra cosa es el juicio final, y otra cosa es el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo, al cual acudiremos todos los cristianos, será para recibir el premio acorde a lo que hayamos hecho por la obra de Dios durante nuestra vida sobre la faz de la tierra. Todos, sin excepción de los salvos, van a recibir un galardón. Sí, Porque alguna vez alguien dijo por ahí: yo para qué me esfuerzo a servir o a hacer algo en la iglesia, finalmente si me mantengo guardadito, congregándome, una vida de santidad, soy salvo. claro, pero es que ese es un galardón. La salvación es un regalo de Dios. Hay dos pasajes que nos ayudan en eso. El primero está en San Juan 14. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si todos recibiésemos un solo galardón, entonces sería una sola tolda para todos. ¿Ya? Por eso hay muchas moradas. O sea, cada creyente va a disfrutar acorde a lo que haya hecho. 2. La parábola de los talentos. A cada uno se le dio acorde a lo que hizo. ¿Está claro? Y Pablo, escribiendo a los Corintios, dice que cada uno mire cómo sobreedifica. Sí. Porque no se puede edificar sobre otro fundamento diferente al que está puesto, que es Cristo. Y si sobre ese fundamento que es Cristo alguien edifica oro, plata, piedra, heno, hojarasca, el día lo declarará y por el fuego será probado. Dice: la obra del que permanezca, esa recibirá recompensa. Y la que no permanezca, dice que éste se salvará, aunque como por el fuego. Sí. O sea, ahí podríamos incluir a todos esos creyentes que dicen: yo contar de ser salvo, con eso me basta. Y bueno, sí, pero sin duda alguna va a pasar por el tribunal de Cristo y va a recibir acorde
a lo que haya hecho en su vida cristiana. Dios premia la fidelidad. Y a esa fidelidad se le agrega el galardón, lo que el hombre haga para la obra de Dios. Que vale la pena servir a Dios. Pero vale claro, pena todo eso. no en vano está escrito que hagamos tesoros Ujú. en el cielo con las riquezas injustas. Injustas. Sí, señor. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta eso. Hermoso. Listo. Mi estimado José. Dice, pastor, Dios lo bendiga. ¿Qué enseña el Señor Jesucristo respecto a esa vertiente del pensamiento positivo, declaraciones poderosas de fe y ese tipo de enseñanzas sobre la mente subconsciente? Bueno, hay dos maneras de verlo. Una desde el campo secular, donde están los coach, donde están también estos señores que manejan la teología de la prosperidad, el neopentecostalismo, ¿sí? Ujú. Que nada tienen que ver con el cristianismo. Ahora, cuando miramos la otra vertiente que está relacionada con Dios y que es esencial en la Biblia, entonces encontramos que Dios nunca transmite pensamiento negativo al creyente. Usted no lee ni un solo pensamiento de Dios frustrando al hombre. No. Siempre le muestra una salida. Incluso lo pone a decidir y luego le dice, escoge el bien para que viva. Dios es 100% positivo y quiere que todas las criaturas pensantes, me refiero a los humanos, seamos gente de éxito en el buen sentido de la palabra. Es decir, que tengamos una vida devocional agradable y que tras esa vida devocional agradable delante de Dios, pues hay unos resultados que nos benefician en todos los campos a los cristianos. Pero eso es muy diferente a estar declarando como lo hacen ahora la gente. Este año yo declaro, este año yo te profetizo. Hay, por ejemplo, cualquier cantidad de mensajes en la red donde aparecen unos señores a quienes Dios no ha mandado para que digan lo que dicen y que al final quienes le siguen terminan frustrados porque lo que ellos dijeron no se cumplió. Entonces la gente lo que tiene que aprender es a vivir como dice la Escritura y no como dicen los diferentes pensadores. Los motivadores dicen, usted es más grande de lo que aparenta. O sea, quieren hacerle vender o venderle al hombre de que es autosuficiente y que él tiene el control y que todo gira en torno a él. Y se les olvida el pensamiento de Jesús. Permaneced en mí y yo en vosotros, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces hay dos maneras de verlo. La línea que nos enfoca a través de la Biblia y la línea que busca hacer que el hombre sea autosuficiente. Y la otra línea que está enfocada bajo el concepto teológico, bajo la figura de yo te declaro, yo te bendigo, yo te profetizo, cuando realmente eso escapa a la esencia del Evangelio. Entonces son tres cosas totalmente diferentes. Bueno, hermano Carlos, acá está la pregunta que lo levantó en la madrugada. Dice así: Dios lo bendiga, pastor. Disculpe la hora, dice la persona. Pero una inquietud. Anoche un hermano predicó sobre una fe suicida y dio unos ejemplos: la viuda de Sarepta, la mujer diligente, el ciego Bartimeo y otros más que tenían una fe suicida. ¿Eso estará bien? Pues es totalmente descontextualizado la apreciación del que predicó, porque si usted lee esos pasajes, para nada mencionan el suicidio. Mañana posiblemente el predicador se inventará, yo qué sé, un título que llame Una fe homicida. Sí, no da el título, no es bueno para sacar títulos. No, entonces aquí yo sé que quien lo predicó, no sé quién, si será de nuestra comunidad o no será,
porque pues aquí llegan preguntas de diferentes Sí, sí, vertientes sí. religiosas, Sí. que eso también hay que aclararlo. ¿Está claro? Perdonen la redundancia. Pero yo estoy convencido que quien colocó ese título lo hizo de la mejor manera. Sí, 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 sí. O sea, de la mejor intención más bien. De pronto no tiene una orientación adecuada en el campo de la homilética para definir cómo organizar un sermón. ¿Mm? Y de pronto él pensó que colocando ese título llamaba la atención. Pero a propósito, sí llamó la atención, no dejó dormir a una persona. Y quién sabe cuántas más personas irían con esa Claro, intriga. claro. Entonces, a ver, ¿qué le digo yo a la persona que tiene la inquietud? Que simplemente extraiga lo bueno del sermón Ujú, y que haga caso omiso del título. ujú. ¿Qué le diría yo a ese predicador de la vertiente religiosa que sea? Que se preocupe por informarse acerca de cómo se hace un sermón. Yo sé que él transmite el evangelio con la mejor intención, pero a nosotros los predicadores nos suceden casos muy interesantes dependiendo del tiempo que estemos viviendo y la forma como hayamos ingresado a un ministerio. Yo reconozco hoy delante de Dios y de todos los oyentes y de los ángeles de Dios que yo me he equivocado muchas veces como predicador. Yo a veces replanteo, traigo a memoria todo lo que yo hice al principio del ministerio, y aunque lo hice de buena fe y con la mejor intención, de pronto no fue lo mejor. Uno desearía devolver el tiempo y... Exactamente, para corregir aquellas locuras Sí, que cometió uno no porque quisiera, sí, exacto. sino porque la formación que uno tenía no le daba para hacer un buen sermón. Entre otras cosas porque en el tiempo que yo salí al ministerio, pues a mí por lo menos nunca me enseñaron a hacer un sermón. Ujú. Nunca se oía la palabra homilética. Exégesis. Nunca escuché la palabra exégesis ni hermenéutica. Dios me permitió irme haciendo en el proceso. Y eso hace de que pues uno cometa muchos errores. Por eso hoy uno como pastor busca que los que vienen tras de nosotros traten de aprender lo poquito que ya uno sabe, haciendo que minimicemos los errores en la predicación. ¿Sí? Porque al final, pues uno ha transcurrido. Yo llevo 52 años predicando, sin parar. 52 años. De una escuela de 52 años, donde aparte de haberme dado yo solo contra el mundo, me he dado contra otros muros y otros muros se me han venido encima, pues uno va aprendiendo. Entonces, esto que uno ha aprendido por 50 años o más de 50 años es lo que uno le transmite a los jóvenes que van a ser pastores, y que de hecho en la iglesia pues yo organizo cursos de homilética. Inclusive hay uno en la web que las personas pueden consultar desde un principio hasta el fin, cómo organizar un sermón, qué procesos se deben de tener, cuántas clases de sermón hay. Y ahí está, explica hasta la forma de cómo sacar un título, porque aunque no lo crea, hay predicadores donde lo más difícil es poner el título. Es que es lo más complicado. Exacto, a otros se les facilita más, pero entonces vemos que el hermano de pronto, por querer llamar la atención, como dijo el hermano Carlos, o de pronto se le dificultó, porque igual los ejemplos que puso de suicidio no tienen nada que ver. Fueron insistentes, sí, fueron peticiones insistentes, pero de suicidio no. Pero pudo haber titulado ese sermón diferente. Claro, claro. Por ejemplo, la fe en el Señor Jesús mueve montañas. Sí. No, porque hay también predicadores que dicen, la fe mueve montañas, y no es cierto. Y no es cierto. La oración tiene poder, y no es cierto. La oración trae resultados si va bien dirigida a Dios. Lo mismo que la La fe en Dios puede hacer milagros,
pero no simplemente la llamada fe o la simple oración o el simple ayuno que a veces la gente confunde. No, la gente debe tener en cuenta que el dominio, la autoridad sobre lo espiritual y en lo espiritual depende del ser supremo que se llama Dios. Amén. Y esa es a quien se dirige la oración, es en él en quien se debe de tener fe. Amén. Entonces, mire que hay una diferencia muy grande. Ahí está la invitación para que escuchen el curso de homilética en el canal del pastor. Ahí está, ahí está. Que lo busquen. Ahí está. Entre Pastor Carlos Hoyos. Lista de reproducciones. Sí. Y ahí dice curso de homilética. Lista de reproducción aparece ahí. Ahí están todos. Le da en un, clic. todos en un grupito. Sí. Y entonces le va a aparecer el curso Sí, homilético. son como 13. Son 13 enseñanzas. Sí, señor. Bueno, nos pregunta una hermanita. Dios les bendiga, hermanos. Tengo una pregunta. ¿Es que los cristianos deben votar para elegir presidente o ministro? Pues en mi iglesia nos enseñan que no. Muchas gracias. No sé en qué orden o a qué se estará refiriendo, si será en el campo civil como un colombiano o un Sí, ciudadano, entiendo que sí, presidente. o si es dentro de la comunidad religiosa, porque hay organizaciones donde eligen por voto quiénes van a ser presidente de jóvenes o quién va a ser presidente de Dorcas, ¿sí? Inclusive hay iglesias que son confederadas que se ponen de acuerdo en una asamblea y votan por el que quieren que sea su pastor. ¿Ya? Ah, sí. Pues sí, hay iglesias donde son organizaciones locales y hay una junta de ancianos que definen quién va a ser el pastor. Entonces piden hojas de vida. Sí. Y pastores que no pertenecen a nuestra organización, pero que han ejercido el ministerio y ahora no lo están ejerciendo, envían su hoja de vida. Los ancianos estudian la hoja de vida y dependiendo del perfil lo aprueban o no lo aprueban. Entonces por eso es que hago esa salvedad. Pero si es en el campo político, los cristianos tenemos derechos y deberes. Tenemos el derecho de elegir y de ser elegidos. Y como ciudadanos tenemos el deber también de contribuir con la democracia de nuestro país. Enseñar en contra de eso es ir en contravía de unos principios bíblicos. Entonces, yo creo que los cristianos tenemos que liberarnos de un problema que es el fanatismo. Vea, uno escucha a menudo, yo soy apolítico, yo no soy político, y se les olvida que donde haya un hombre, hay un político. Cualquiera pensamiento que surja, a favor o en contra de, es política. Vamos a suponer que yo estoy a favor del sistema y hablo bien del sistema. Estoy haciendo política. Vamos a suponer que estoy en contra del sistema y hablo mal del sistema. Estoy haciendo política. Entonces la gente lo que tiene es que madurar en ese pensamiento. Esos predicadores, esos líderes de iglesia que dicen, yo soy apolítico, está haciendo política en contra de la política que está rigiendo el destino del país, de la ciudad, del municipio, de la vereda. Claro, y es un deber como ciudadanos que consta claro, en nuestra Constitución. Hubo un municipio en Colombia donde quisieron revocar el mandato del alcalde y reunieron una cantidad de firmas, pero al observar las firmas encontraron que gran parte de los que pedían la revocatoria del alcalde no habían votado. Entonces les respondieron que cuando uno no elige, no tiene derecho a reclamar. Así es. Esa es una democracia. De hecho, acá, Sigamos. de hecho, acá estaba mirando una estadística del DANE. Dice que el 10.75% de la población colombiana nunca vota. Y eso podría definir
si sube o no determinada persona. Claro. Entonces toca ejercer el voto. Ah, ya hice mi pregunta, sí que hermano. Bueno, hermano Carlos, preguntan acá. Dios le bendiga, pastor. ¿Me podría explicar? El Señor Jesús, cuando subió al cielo, ¿Él subió con un cuerpo glorificado o subió a estar en su estado natural, o sea, de espíritu? ¿Me podría explicar? Jesús, por causa de los hijos, es el Hijo. Y en condición de hijo es nuestro hermano. Y en esa condición de hermano desempeña varios oficios. 1, el de redentor. Y 2, el de sumo sacerdote. Y 3, el de cordero. ¿Está claro? Entonces, Jesús, después de la muerte y la resurrección, usted recordará que hubo un personaje que se le acercó y quería tocarle. Y le dijo, no me toques, porque aún no he subido a donde tengo que subir. Mientras Jesús estuvo acá, en la tierra, tenía una forma de conexión con los que estaban en condiciones humanas, a tal estado que podía inclusive ser palpable. Sí. El ejemplo lo da cuando se aparece después de la resurrección y llama a Tomás, que no creía en la resurrección de Jesús, para decirle, venga, mete tu mano en mi costado y date cuenta que yo mismo soy, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como vosotros veis que yo tengo. Se podía ver y palpar. Claro, pero una vez que Jesús es glorificado, en ese cuerpo glorificado asciende. Y allá está hasta ahora cumpliendo el oficio de hijo, trayendo resultados que cambian la vida de los humanos en la tierra por el sacrificio que hizo. Una vez que el último pecador que escuche el mensaje de Jesús y le reciba como su Salvador y sea salvo, ese día termine el oficio de Jesús como hijo. Y se cumple lo que él dice en 1 Corintios capítulo 14, del verso 28 en lo adelante, cuando hace ver que Jesús, a causa de la pérdida que tuvo el primer hombre, asume la condición de hombre para recuperar lo que el primer hombre perdió. Y una vez que todo lo haya recuperado, entonces él asume la naturaleza del principio, Dios en todo y en todos, para que se cumpla lo que le dijo a los fariseos. Y que si el Hijo del Hombre vuelve al lugar a donde estaba primero, o para que se cumpla lo que Juan escribe en su capítulo 2, cuando dice, hijitos, probad los espíritus si son de Dios o no, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Todo espíritu que niega que Jesucristo ha venido en carne, ese es el espíritu del anticristo. Automáticamente surge entonces la pregunta, ¿cómo era Jesucristo antes de venir en carne? La respuesta es simple, Dios en todo y en todos. Pastor, perdón, a mí me genera una inquietud, porque el cuerpo de Jesús sí debía tener algo especial, o sea, físicamente, porque para que un cuerpo nazca, bueno, se necesita el óvulo de la mujer y la fecundación de un espermatozoide, ¿verdad? Pero en el caso de Jesús no fue así, porque no hubo esperma ni espermatozoides que lo fecundaran. Entonces, al desarrollarse ese cuerpo sí tenía algo especial, algo... Pero es que eso ya eso sale de la discusión relacionada a la pregunta que la persona está haciendo. Ya eso es otra discusión que la manejaron los ebionitas y que la manejan el mormonismo y otras corrientes teológicas cuando plantean tesis como Jesús era un hombre idéntico a nosotros y que solo por el proceso de la vida en la obediencia llegó a ser Dios. ¿Qué es lo que plantea el mormonismo? Todos estamos candidatizados a ser Dios.
Esa es la propuesta final del mormonismo. Tú puedes llegar a ser Dios. ¿Cómo? Bueno, ingresando a su fe y viviendo acorde a lo que ellos plantean, dicen que puede llegar a ser Dios, porque Jesús no era Dios, dicen ellos, sino que a causa de la obediencia llegó al nivel de Dios. Esa es una tesis, pero esa tesis la desvirtúa la Biblia, porque la Biblia textualmente dice que Jesucristo antes de nacer era Dios. Llamará su nombre Emanuel, es la profecía de Isaías 7:14. En el capítulo 1, el verso 21 dice, llamará su nombre Jesús porque él salvará al pueblo de sus pecados, y todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por boca del profeta, como está escrito. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y es el mensaje del ángel a José. Y María está embarazada. Jesús no ha nacido, pero antes de nacer, Jesús ya era Dios. ¿Está claro? Sí, eso está claro. Si lo lees en el capítulo 9, el verso 6 del libro del profeta Isaías, habla del proceso. Un niño nos es nacido y un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, que siendo niño y siendo hijo, es Dios fuerte, es Padre eterno, es consejero, es admirable y es príncipe de paz. Y apenas era la profecía. Entonces, aquí hay que establecer, pues, por eso es que surgen tantas escuelas de pensamiento en razón a las diferentes interpretaciones que se dan. Entonces, también hubo otra corriente que pensaba que de ahí es donde nace la filosofía o la tesis de la unión hipostática. Sí. Jesús era un hombre, porque una cosa es el proceso del mormonismo, otra cosa es el proceso de la unión hipostática, que plantea que Jesús era un hombre normal, ¿ya? Y que a causa del ejercicio de su fe, llega el momento del santo bautismo y alcanza el privilegio de ser Dios, porque el Espíritu Santo vino sobre él el día del bautismo. O sea que Jesús hasta el día del bautismo era un don cualquiera. Llega a ser Dios después del bautismo, que el Espíritu Santo viene sobre él. Pero cuando uno lee la Biblia encuentra argumentos totalmente diferentes, como el Hijo ha venido para darnos entendimiento, para conocer al que es verdadero. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. La noche que nació Jesús, los ángeles cruzaron el espacio y decían: gloria a Dios en las alturas y en la paz y en la tierra paz y buena voluntad de Dios para con los hombres. Y es que traemos una buena noticia. ¿Cuál era la buena noticia? Que ha nacido en la ciudad de David un Salvador. No es que será el Salvador, no. Ha nacido en la ciudad de David un Salvador. ¿Qué es? No que será. Que es Cristo el Señor. Entonces, aquellas corrientes que plantean a Jesús en el tiempo, sometiéndolo al tiempo en un proceso que es acorde al concepto humano, escapan a la realidad bíblica. Entonces, las personas deben de aprender a creer no como piensa la gente, sino como dice la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Que Jesús es el Padre. Antes que Abraham fuese, yo soy. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No sabéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Cómo se le ocurre preguntar por el Padre? ¿Cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido? Que Jesús es Dios. Llamará su nombre Emanuel, porque traducido es Dios con nosotros. Y de quienes según la carne son los profetas, y de los cuales vino Cristo, el cual es Dios. Y estamos en el verdadero Dios. Entonces, cuando uno mira la Biblia, descubre que Jesucristo es Dios desde antes de venir en carne.
que a causa de los hombres, Él asume la condición de hombre para poder redimir al hombre, porque solo Dios salva y un hermano nos redime. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Asume mi naturaleza sin que se dé el fenómeno que se da entre los hijos de José y de... ¿Cómo llama su mujer? Kelly. Y de Kelly. Que para que el niño de José y Kelly nazca, debe de haber una unión entre José y Kelly. Aquí el caso de Jesús no es una unión entre María y José, ni una unión entre María y Dios, sino más bien Dios colocó una semilla y hizo que dentro del vientre de María se formara y viniera Todo el proceso. en un proceso muy natural, con la diferencia que no fue por concepción humana, sino por el Espíritu Santo, como el ángel mismo le dice a José: José, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. No era de José, ni era del vecino, porque a José le quedó grande aceptar que María resultase con su abdomen muy aparente cuando él no la había tocado. Entonces dice: yo me voy, porque este puede ser del vecino. Y Dios, que no deja a nadie con duda, le aparece en sueño y le dice: vea, las cosas no son así. Lo que pasa es que el Espíritu Santo es el que ha engendrado lo que hay en María. Existe el pensamiento de que la iglesia asumirá el cuerpo similar al que asumió el Señor Jesús cuando resucitó. Claro, no, es que es bíblico. Sí, eso. Primera de Corintios 15 dice: he aquí os declaro un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Pero en el cuerpo que le mostraba las manos a los apóstoles, o en el que se transformó ya cuando ascendió al cielo. Según dice Pablo a los Filipenses capítulo 2, nuestra ciudadanía no está aquí, sino en los cielos, de donde esperamos al Señor Jesús, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Juan en su carta dice: amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que vamos a hacer, porque sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. El salmista David en el Salmo 17 decía: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Exacto. Pero cuando venga la iglesia a reinar aquí en la tierra en el milenio, ¿con qué cuerpo? Él vendrá con un cuerpo glorificado. La iglesia también. Pero claro, El mismo cuerpo. el cuerpo glorificado. De no ser así, no tendríamos la facultad, la autoridad suficiente para controlar por lo menos 2.000 millones de personas, ¿cierto? O 1.000 millones de personas que van a poseer el reino. Es una cifra hipotética, para que mañana no me juzguen diciendo que el pastor dijo Van a ser 1.000 los salvos. que van a ser 1.000 los que van a ingresar al periodo del reino. Es una cifra hipotética. Entonces, sobre esa cifra hipotética, que puede ser 1.000 millones o 1.500 millones, o yo qué sé, yo hago ese argumento basado que el 70% de la población mundial va a perecer en la semana 70 de Daniel por los juicios de Dios. Y si se diera hoy el arrebatamiento de la iglesia y hay 8.000 millones de habitantes en el mundo, el 70% serían 6.000 millones. Quedarían 2.000. Vamos a suponer que en el juicio de las naciones vivientes, pues se diera por mitad. Te sentarían 1.000. Por eso es que hablo de una cifra, ¿qué? Hipotética. Listo, man. Pero muchas gracias, pastor. Por acá hay una hermana que está como preocupada. Uno aquí se emociona, ¿verdad? Sí. Pastores, Dios les bendiga. Así como Jesús maldijo a la higuera por no hallar fruto en ella, ¿podría cortar mi vida por no servirle? Sí, la Biblia dice
el hacha está puesta a la raíz del árbol, y todo árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. O sea, definitivamente sí es un mandamiento. No es un mandamiento. No, ya eso es otra cosa. La gran comisión. La gran comisión. Bueno, no me descontextualice. Bueno, Porque es que hacemos una revoltura y la gente puede terminar confundida. Bueno, como también Vamos por servicio, partes. bueno. Todo individuo que forma parte del cuerpo de Cristo sirve al Señor. Lo que pasa es que hay una cultura de servicio dentro de la iglesia, la cual se piensa que servir a Dios es ser presidente de jóvenes, es ser presidente de evangelismo, es ser profesor de escuela dominical, es ser un ministro de alabanza según la designación de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Y a eso le llamamos servicio. Hay muchas personas que se desempeñan en diferentes oficios dentro de la organización que, aunque dicen que están sirviendo, no sirven a Dios. Y hay otros que no aparecen en ningún estatus del campo administrativo que sirven a Dios. Entonces la gente lo que tiene que aprender es a entender que Dios en su cuerpo no tiene un miembro que no preste un servicio, una función. Todos los miembros, todo lo que forma parte del cuerpo cumple una función. Todo, absolutamente todo. Yo quiero decirle a esa personita que está sirviendo a Dios cuando ora. La viuda, según dice el Evangelio de Lucas, servía a Dios de día y de noche en el templo en oración y en ayunos. ¿Está claro? Que usted sirve a Dios cuando ofrenda, que usted sirve a Dios cuando diezma, que usted sirve a Dios cuando apoya un culto al barrio o a la vereda, que usted sirve a Dios cuando comparte el pan con el hambriento, que usted sirve a Dios cuando visita a un enfermo y ora por él, que usted sirve a Dios cuando le habla de la palabra a cualquier persona que va por los caminos de la vida sin el conocimiento de Dios. Yo quiero que los que hoy se llaman Iglesia del Señor entiendan que no hay ni uno que no esté sirviendo al Señor. Cada uno sirve en el lugar que Dios lo puso. Lo que pasa es que hay unos miembros del cuerpo que son más visibles que otros. Y aquellos que no son visibles y que los cuidamos por circunstancias, ya sea de prejuicios sociales o de bien en la salud, me refiero por ejemplo a los pies. ¿Quién exhibe los pies? ¿Por qué no exhibimos los pies? Bueno, porque nos quema el piso, porque hay vidrios, porque hay piedras, porque nos tropezamos, entonces nos ponemos algo. Eso no lo ve nadie, pero está cumpliendo un servicio en el cuerpo. Y hay otras partes del cuerpo que el ser humano no las ve. ¿Quién ha visto el cerebro? ¿Quién ha visto el corazón? ¿Quién ha visto una célula que va circulando, va siendo parte del sistema sanguíneo? Son partes del cuerpo, no se ven, pero están cumpliendo una función. Así es el cuerpo de Cristo. La mejor enseñanza la encuentras en el capítulo 12 de la primera de Corintios, donde habla acerca del oficio de los miembros en el cuerpo. De igual manera, los dones están también en el cuerpo y cumplen una función. Amén. Bueno, Carlos, mire esta pregunta. Bueno, dice, me casé cuando estaba en la iglesia, o sea que bautizado, pero me separé tiempo después por infidelidad de los dos, nos apartamos, volví a la iglesia, yo ya solo, eso fue hace 14 años, volví a la iglesia, ahora, ¿será que me puedo volver a casar? Poder, pues la Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Ahí lo que él debe de hacer es hacer una solicitud ante el tribunal eclesiástico, reunir todos los requisitos que exige el tribunal eclesiástico, ellos estudiarán su caso y al final emitirán un concepto que puede ser favorable
o puede ser desfavorable para uno de los dos. O en el peor de los casos puede ser desfavorable para los dos. Eso es lo que usted debe de hacer. Vaya a la sede del distrito y hable con la secretaria o secretario, si tienen allí, pida la documentación pertinente para hacer el trámite ante el tribunal eclesiástico, reúna todo lo que allí dice y sométase a lo que el tribunal eclesiástico falle, y una vez que ellos emitan el concepto, usted sabrá si podrá casarse avalado por la iglesia o no. Porque el tribunal estudia y mira quién es el causal o el causante del daño, y dependiendo del causante, entonces así se emite el concepto. Hay casos donde se da favorable a uno. Hay casos donde se da desfavorable a los dos. ¿Qué pasa si se le diese favorable al que tiene la pregunta? Pues que él podría volverse a casar y no perdería ninguno de sus derechos eclesiásticos. ¿Qué pasaría si saliese desfavorable? Que dentro de la iglesia no se podría casar, que la iglesia no le avalaría un nuevo matrimonio, No podría servir. no podría desempeñar ninguna actividad en la iglesia. ¿Está claro? ¿Qué pasa si el concepto sale desfavorable a los dos? Que ninguno de los dos podrán casarse en la iglesia y que ninguno de los dos podrán desempeñar ninguna actividad. Ya, si se volvieran a casar. Pero me salió desfavorable y yo tomé la decisión de quedarme solo y sigo fiel al Señor. El pasado lo enterré y he tomado la decisión de ser una persona correcta en el temor de Dios. Él podrá servir al Señor aunque le haya salido desfavorable, porque su vida de solo dice que es un excelente cristiano, y el pastor, que es la persona que está al cuidado, mirará si puede ponerlo a desempeñar alguna actividad. Que realmente él... ¿Cuándo no podrá? Si ese creyente se casa teniendo el concepto desfavorable, inmediatamente pierde todos los derechos. Es que se que le confiere la acude al iglesia. tribunal eclesiástico es más que todo para esa razón, ¿no? Si me puedo volver a casar. Realmente, es para eso. Y el tribunal fue creado buscando solucionar el problema de conciencia. ¿Por qué? Porque hay gente que piensa que si se divorcia y se vuelve a casar, peca. Basados en un pasaje que no lo han interpretado acorde a lo que está. ¿Por qué? Porque San Mateo capítulo 19, ante la pregunta de los fariseos, ¿es lícito repudiar a su mujer por cualquier causa? Jesús les dice, al principio no fue así. Luego les dice, ¿y por qué Moisés permitió? Le dijo, por la dureza del corazón. Pero al principio no fue así. Punto seguido les dice, solo hay una causa por la cual se permite el divorcio, y es por el pecado de fornicación, que reúne más de 100 pecados sexuales. Entonces alguien lee en el Evangelio de Marcos, el que se casa con la repudiada adultera y el que se casa con el que repudió adultera, pero no tienen en cuenta que hay algo antes, y es salvo. Si no está esa causal llamada fornicación y las parejas se divorcian y vuelven a casarse, ahí sí adulteran ambos. Pero si existe la causal de fornicación, la persona declarada como inocente podrá casarse. La persona declarada como culpable, no. Entonces, lo que hay es que poner cuidado cómo leemos el texto. Y hermano Carlos, cuando dice Pablo a los Corintios, pero quédese sin casarse. Está en 1 Corintios Sí, señor. 7. A los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor. Sí. Que la mujer no se separe del marido, ni el marido de la mujer.
y si se separa, quédese sin casar o reconcíliesen con su marido. Esa es la temática que maneja Pablo en la carta a los Corintios. Sí. Pero también leemos en la misma carta que si la persona inconversa no quiere vivir con la creyente, el hermano o la hermana no está obligado a ser esclavo. Entonces se da la libertad. ¿A través de qué? Pues del divorcio, que es lo que legaliza la separación. Y salen muchas cosas, ¿verdad? Porque, bueno, pero eso es en otra pregunta. Bueno, esta pregunta es buena, dice, ¿debería un pentecostal? Todas las preguntas que hacen aquí son buenísimas. Sí, son muy buenas. Sobre todo hoy este programa está como... Está caliente. Está taquillera, dice el pastor Darwin. ¿Debería un pentecostal acceder a debatir nuestra doctrina en espacios públicos contra otras doctrinas bajo la premisa de defender la fe? Creo que el evangelio no es para discutir. Algunos hacen esos shows, pero desde mi visión, hablo como hombre y como quien ha alcanzado la misericordia de Dios, el evangelio no debe echársele a los cerdos, las perlas. Yo lo que debo es de predicar el evangelio. Si la gente cree, está bien. Si la gente no cree, está bien. Si la gente se enoja, está bien. O sea, la enseñanza de Pablo en su capítulo 4 es: predica a tiempo y fuera de tiempo. Gústele a la gente o no le guste. Yo no tengo necesidad de defender a Dios ni el evangelio, porque Dios no necesita defensores, ni el evangelio necesita defensores. El evangelio de por sí es la única tesis que tiene fines eternos. Los conceptos teológicos no deben de generar controversias que al final contribuyen con la perdición de la gente. Pablo escribe a Timoteo Eso estaba acá leyendo. Evita Evitar las discusiones, las contiendas. las contiendas que conducen más Exacto. al tropiezo, al fracaso. Dios no nos llamó a ganar contiendas. Yo no estoy aquí para, venga, que es que aquí tengo un gallo Eso. y usted es el otro gallo y venga, peleen y el que gane, yo me voy con ese. Que pasa sí. mucho, ¿no? Sí, Es pasa. muy- no, y usted lo ve en las redes. Las se redes ve. sociales. Y la verdad es, yo no le veo eso. Eso lo único que hace es generar Claro. una controversia en el público que los lleva a pensar, bueno, al final, pues uno no sabe ni en qué creer. Porque este dice y este también dice, y al final, ¿qué dicen? Lo que yo tengo que hacer es lo que siempre he creído. Y es que lo que yo predico no tiene competencia. Entonces yo voy a predicar el evangelio. El evangelio no tiene competencia. Ubíqueme el que quiera. Y estoy seguro que no ninguno de ellos tiene un Dios más grande que nuestro Dios. Así es. Y una doctrina más sana que nuestra doctrina. Entonces yo simplemente echo el pan sobre las aguas y después de muchos días recogeremos la cosecha. Amén. Hermano Carlos, preguntan, Dios lo bendiga. Nosotros somos un hogar que pertenece a la IPU. Pregunto, ¿es pecado dejar que un hijo que vive en unión libre llegue a casa con su pareja y duerman juntos? El Salmo 101 se lo dice. No habitará en mi casa. Voy a contextualizar. El Salmo 101 es un salmo que hace David, el salmista, diciendo quién deben de habitar en su casa. ¿Quiénes? ¿Sí? ¿Quiénes? Entre los que deben de habitar en su casa son el que ande en el camino de la perfección. Será quien le pueda estar en su casa y habitar en su casa. Pero en su casa no habitará el que hace fraude, ni el malvado. Léalo. Es que ese salmo es precioso. Los predicadores lo han malinterpretado cuando parten de ese versículo: mis ojos pondrán fieles de la tierra para que estén conmigo. Entonces está pensando que es Dios el que dice. No, es el salmista el que dice: en mi casa van a habitar las personas que vivan así.
misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Dice el dueño de la casa, que es el salmista. No pondré delante de mis ojos, dice el rey. No voy a poner delante de mis ojos, ¿qué? Cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que asolapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Voy a poner mis ojos en ¿quiénes? En los que son fieles, para que vivan en mi casa. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentira no se afirmará delante de mis ojos. Entonces, el Salmo lo que dice es, el jefe del hogar hace una reflexión y llega a una conclusión. ¿Quiénes deben de habitar en mi casa? La pregunta para responderle a esta pareja es, ¿será justo que ustedes pongan delante de sus ojos una pareja que vive en unión libre? Cuando Dios dice, honroso es en todos el matrimonio y el lecho sin mancillas, porque a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. ¿Estará bien que yo le abra la puerta de mi casa a un par de fornicarios? ¿A unos ladrones? ¿A unos expendedores de alucinógenos? ¿A unos traficantes de armas? ¿A unos que traen una persona secuestrada? ¿Estará bien que en mi casa estén? No, pastor, ¿cómo se le ocurre? Es que es diferente. No, no es diferente. Es lo mismo. Es pecado. Si usted es un hijo de Dios, usted debe hacer respetar su casa. No podemos ser permisivos. Exactamente. Ese fue el problema de Elí. Exacto. Más bien, dígale a su hijo que será bienvenido cuando venga solo. Que solo podrá venir con su compañera cuando se casen. Pero que usted no puede permitir el pecado en su casa. Porque en su casa no se admite cosa injusta delante de Dios y delante de ustedes. Y después nos preguntamos, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Y por qué Dios no hace esto? ¿Y por qué la bendición no está? Hay que evaluarnos qué estamos haciendo mal o qué estamos permitiendo en nuestra casa. Exactamente. Muy interesante. Creo que la última pregunta porque Sí. el tiempo ya se Uy, va. sí. Esta también es muy buena. Dios les bendiga. Tengo una inquietud. A usted le gustan todas. Un hermano que no haya hablado en lenguas, ¿puede servir en una directiva y predicar? Gracias por su respuesta. En días pasados hicieron una pregunta similar a esa. La respuesta es simple. La iglesia tiene una reglamentación, la cual todos los cristianos, desde los pastores hasta el creyente más humilde, debe de aceptar, pues pertenece al cuerpo de Cristo. La iglesia dice que para desempeñar alguna actividad dentro de la iglesia, debe de tener esa característica en el ejercicio de su fe. Creo que mal haría yo decir otra cosa. Simple y llanamente es una exigencia de la organización y como tal debe de ser así. Y se puede pedir en oración, es un don noble, pedir el don de lenguas o por lo menos decirle al Señor que le permita experimentar. Las lenguas son un don. Eso ya será discusión de otro toca en otro programa. De otro programa. Las lenguas como la profecía, como los milagros, como el discernimiento de espíritu, como la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, la interpretación, el don de discernir, son dones que le es dada a la iglesia por el Espíritu Santo.